Muy buenas noches, amada Iglesia Semillas de Vida, oyentes que nos ven a través de nuestras redes sociales. Le damos a todos la bienvenida y hoy culminamos los 10 mandamientos, basados en el resumen que le dio nuestro Señor y amado Jesús. Para ello te invito a que inclines tu rostro ahí en familia y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo especial que nos permites, por estos medios, llevar tu palabra a cada hogar. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes, nos asistas. Colocamos este tiempo en tus maravillosas manos para que nuestros corazones al oírlo cambien nuestra manera de vivir y cambiemos nuestra manera de pensar. Dándote gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los 10 mandamientos. ¿Cómo los resumió Jesús? ¿De qué manera el Maestro los resumió según Lucas capítulo 10? Voy a invitarte a que busques tu Biblia y busquemos entonces Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 29. Entonces, dice así la palabra del Señor. Permítame, yo lo leo en la Reina Valera de 1960. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y todas las fuerzas y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Que el Señor añada una bendición del cielo, una instrucción divina para usarla en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amor o indiferencia. Es el título que le hemos colocado a esta pequeña reflexión. Hemos estudiado los 10 mandamientos de la ley de Dios y ahora Jesús de Nazaret, con este intérprete de la ley, viene y lo resume de manera vertical, pero también de manera horizontal, basados en el amor hacia Dios, pero también basado como consecuencia del amar a Dios, va a traer un efecto amar a nuestro prójimo. De inmediato podemos aplicarlo de la siguiente manera. Nadie que pueda, o alguien que no quiera amar a Dios, alguien que no le quiera hacer caso al Señor, alguien que no respete a Dios, alguien que no tenga en cuenta a Dios con el cumplimiento de todos sus mandatos, jamás podrá respetar, jamás podrá amar a su prójimo. El amor a Dios es el que me da a mí, es el que me llena a mí para poder amar a mi prójimo. Y esto fue lo que el Señor hizo. Fíjense que el intérprete de la ley, en el verso 29, dice que se quiso justificar. Y Jesús entonces va a ilustrar para poder mecanizar este mandamiento, tanto el vertical del amor hacia Él como hacia el prójimo,
Él va a ilustrar la parábola del buen samaritano. Y acude a esta parábola para poder dar respuesta a la pregunta que hizo el intérprete de la ley cuando le dijo: pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús viene y le cuenta la parábola de la siguiente manera. Respondió Jesús y dijo, voy a leer desde el verso 30 hasta el verso 37 del mismo Evangelio de Lucas capítulo 10. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Entonces, en la escena de la parábola del samaritano, Jesús va a tratar de explicar este mandamiento del amor hacia él, pero también del amor hacia el prójimo. De inmediato podemos entonces nosotros ubicarnos en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, cuando vemos gente necesitada, como lo explica la escena de la parábola. Si somos corridos a misericordia por amor al Señor, o simplemente tenemos indiferencia por los necesitados. Indudablemente que vemos 3 aspectos en la parábola. El primer aspecto que vemos es una indiferencia total. El segundo aspecto que vemos es un amor total. Y el tercer aspecto que vemos es el tercer aspecto que vemos entonces es el egoísmo como el principal problema de nuestro prójimo, o es decir, la falta de sensibilidad. Entonces desarrollemos esto empezando por la indiferencia total, donde entran en escena en la parábola un sacerdote, pero también un levita, que vieron al necesitado, pero fueron indiferentes. Hombres de prestigio entre los judíos era el sacerdote y era el levita. Ejercían funciones litúrgicas en el templo. Se esperaba mucho más de ellos. Eran de garantía de todo el pueblo para que pudieran expresar verdaderamente el amor de Dios hacia los necesitados por el cargo que ocupaban. No ayudaron. Total indiferencia frente a una persona que está moribunda. Aquel en todos los que confiaban resulta ser el primero en defraudar la escena que Jesús está narrando. Indiferencia total. Ahora podríamos preguntarle cuáles fueron las razones. De pronto de tipo religioso, de pronto por mandamientos, o de pronto simplemente por conducta individual, tanto del levita como del sacerdote. ¿Por qué razón fueron indiferentes? ¿Por qué no consideraron a su prójimo? ¿Por qué no era uno de los suyos? Porque se supone que el malherido, el moribundo, era judío, pero ellos de pronto lo dudaron.
¿Acaso no era judío? ¿Es que no querían meterse en complicaciones? ¿O era porque los sacerdotes se les estaba prohibido tocar cadáveres para no contraer impureza ritual? ¿Tenían miedo de que aquel moribundo se les quedara en sus brazos y muriera? ¿O acaso iba de vuelta? No habían terminado ya el oficio en el templo, por lo tanto no corrían el peligro de la pureza legal. Razones por las cuales estos tuvieron indiferencia total. O quizás pensaban que los bandoleros podían encontrarse todavía cerca y podrían regresar y lo podían escuchar e incluso hacerles daño. O era solamente unas personas insensibles al dolor ajeno. Y es el principal problema que tenemos en nuestra sociedad. Individualismo, insensibilidad ante la necesidad de la gente, con un atenuante, amada iglesia y oyentes, que da pavor. Teniendo tiempo, teniendo recursos, nos hemos convertido en personas insensibles a pesar de que tenemos. Y es el atenuante hoy en día, pensando en los hermanos de la Mojama. ¿Quién realmente se ha dedicado? Han sido pocos los que han sido movidos a misericordia por la necesidad de nuestros hermanos. No es más, amada iglesia, sino en nuestra actualidad un corazón de dureza, un corazón de piedra. El dolor ajeno nos es indiferente mientras nosotros estemos bien. Y la razón por la cual Dios nos ha bendecido es para que podamos gozar de esa bendición, pero acordarnos de los necesitados. Aquellos que están tirados en la cuneta, aquellos que están pasando necesidades. Nos dice hoy el Evangelio, guarda silencio acerca de estas motivaciones personales. Los cristianos hoy en día guardan silencio, pero lo cierto es que el herido queda tendido en el suelo y tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo. De ellos se esperaba mucho, porque se suponía que tenían la verdad, se suponía que ellos eran los más indicados, venían del templo, venían llenos del poder de Dios, pero la praxis no fue usada. Hechos capítulo 28, verso 27 en la Nueva Versión Internacional, nos habla de lo siguiente. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Oh Israel, te has vuelto insensible. Oh amada iglesia, oyentes, ¿es nuestro corazón insensible ante la necesidad de los demás? ¿Pretendemos dar limosna y pretendemos que con eso poquito que damos ya es suficiente? Palabras que tocan las fibras de nuestra conducta. Si miramos alrededor de nuestras vidas, hay mucha gente que con las bendiciones que hemos recibido del cielo podemos ayudar a los demás. Jesús está resumiendo los 10 mandamientos en el amor hacia Él, pero también el amor hacia el prójimo. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, atenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Relación sería el Señor. Lejanía del pueblo en ese amor hacia el Señor. Por eso la dureza de corazón, por eso una persona insensible es el fruto de la diferencia, es el fruto de la cercanía, es el fruto de no tener contacto con el Señor. A menos búsqueda,
menos amor, a menos búsqueda hacia el Señor, menos amor hacia mi prójimo. Y viene el maestro y ahora va a meter en escena a un hombre de Samaria, porque los que estaban en escena, tanto el herido como los que debieron haberle ayudado, eran judíos que practicaban el Pentateuco, que supuestamente tenían la verdad, que supuestamente se esperaba mucho de ellos. Pero el auditorio que tiene Jesús al frente está buscando la manera de confrontarles este mandamiento: amar a Dios primero y amarlo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, pero también hacerlo también con nuestro prójimo. Y entra en escena un samaritano que de él sí se podía esperar cualquier cosa, porque ellos los consideraban enemigos, los consideraban protestantes, los consideraban rebeldes, los consideraban personas que se habían apartado de ellos y habían ido a hacer un culto en otro lugar. Y qué sabiduría la de Jesús de traer a escena un samaritano. Unos samaritanos eran los más odiados por los judíos, no se gustaban entre sí. Usted conoce la historia. Cuando había que viajar de Judea a Galilea, los judíos daban una vuelta de muchos kilómetros a través de Perea, al este del río Jordán, con tal de no pisar tierra de Samaria. Representa un odio terrible de un judío hacia un samaritano, que ni sus tierras querían pisar. Mejor se daban vueltas de kilómetros porque eran enemigos. Y voy a decir estas características de los judíos con respecto a los samaritanos, porque es el samaritano el que Jesús va a usar para demostrar el verdadero amor hacia el prójimo, que muchas veces es sorprendente que aquellos que no tienen al Señor, aquellos que no se congregan en una iglesia, aquellos que no son familia nuestra, hacen el papel de los buenos samaritanos con nuestras necesidades. Y los que son de nuestra propia familia, que se espera mucho de ellos, hacen el papel de un sacerdote y un levita, que ni siquiera se acercan a preguntarnos: ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Miren la sagacidad, miren la sabiduría con que Jesús está confrontando a su auditorio. A pesar de compartir el mismo Pentateuco, tanto samaritanos como judíos, como la escritura común entre ellos, unos decían que a Dios solo se le podía adorar en el templo en Jerusalén, los judíos, mientras que los samaritanos habían abandonado el área de influencia del templo e instalando su propio culto en el monte de Gerizim. Divididos. En Judea los cultos cismáticos de los samaritanos se veían como algo abominable, sacrilegio y de una apostasía propia. Por tal razón, a pesar de todas las condiciones en que un samaritano era visto por los judíos, el Señor lo mete en escena. A pesar de todo esto, lo anterior, Jesús pone en escena a uno de ellos. El herido es judío, enemigos de ellos, sin ningún vínculo de afecto y sin ninguna buena relación. Si están notando el verdadero amor hacia el prójimo, Jesús está rompiendo fronteras, Jesús está rompiendo raza, Jesús está rompiendo religiones, Jesús está rompiendo enemistades para poderlo amar a Él y para poder amar a nuestro prójimo. Interesante. Se trata al herido como a su propio hermano. El samaritano no tuvo que ver con nada de ello. Lo trató como a su propio hermano, y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy en día. Que cada uno de nosotros, sea blanco o negro, sea que haya pecado y se haya restaurado, seguimos siendo hijos de Dios, hermanos bajo un solo Padre celestial. Se tratará al herido como a nuestro propio hermano. Ese es el llamado en esta noche, amigos oyentes.
tratar al herido como si fuera yo mismo, y ese mi propio hermano es mi prójimo. Es la respuesta que el Señor le está dando a un estudiado de la ley, a alguien que conocía el Pentateuco en la teoría, pero en la práctica jamás lo había hecho. Trató al herido como a su propio hermano. En esto consiste la idea de ayudar al prójimo, considerarlo como nuestro propio hermano. Jesús les enseña que el mandamiento del amor no tiene límites. Es allí donde nace y se desarrolla un amor genuino, y se desaparecen todas las fronteras, todas las diferencias y todos los fatanismos. Las prescripciones sobre la impureza que se podían contraer si se podía tocar un cadáver, también es derrumbada por este samaritano, a pesar de que predicaban el mismo Pentateuco. Jesús está rompiendo ideas, culturas, tradiciones, y nos está conllevando a que somos unos en el Señor. Samaritanos y judíos no se gustaban, pero el Señor está rompiendo enemistades de siglo. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que se interpusiera una composición de misericordia a cualquier fría normativa legal. El samaritano rompió con todo. E incluso usó el aceite, el vino, la cabalgadura, los denarios, su dinero, toda capacidad que tenía, fueron colocados a disposición de su prójimo. Amada iglesia, ¿amor total o indiferencia total? ¿Cuál ha sido nuestra conducta ante la gente necesitada? Como tercer aspecto, el egoísmo es el principal problema que nosotros tenemos para poder ayudar a nuestro prójimo. La parte de ser sensibles es el remedio. Es el que contrarresta el egoísmo, aquel individualismo donde solamente nos interesamos por nosotros mismos. Entonces la sensibilidad se obtiene en la presencia constante ante Dios. Por eso el amor hacia Dios, si no existe un contacto con Dios a través de su palabra, amigo oyente, si tú y yo no tenemos a diario oración, lectura de la palabra, congregarnos comúnmente en una iglesia, si no oramos, todas estas herramientas vamos a obtener como resultado en esa relación constante con Dios un corazón sensible que nos va a conllevar a tener compasión por los necesitados. Quisiera en esta noche que autoexamináramos nuestra dureza de corazón e indiferencia por el necesitado. Es el resultado de una ausencia total de relación con el Señor. Por eso Él le dijo: amarás a Dios primero, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y también a tu prójimo. Y para que seamos salvos, debemos hacer eso. Es un mandamiento que determina a Dios para poder entrar al reino también de los cielos. El egoísmo se adquiere, mientras la sensibilidad se adquiere con una constante búsqueda de nosotros, buscar la presencia de Dios. De esa manera se obtiene la sensibilidad. También el egoísmo se adquiere porque pasamos la mayor parte del tiempo con las corrientes de este mundo. Un mundo egoísta, un mundo que nos enseña de que siempre estaremos ocupando los primeros lugares a como sea y a cualquier costa, atropellando al más pobre, atropellando y siendo indiferente ante la necesidad de la gente. Y podemos evaluarnos en esta noche y preguntarnos: ¿somos egoístas o somos sensibles ante la necesidad de los demás?
Proverbios capítulo 11, verso 25, en la Nueva Traducción Viviente, nos da algo hermoso. Y dice, el generoso prosperará. Miren qué promesa nos dan las Escrituras en esta noche. Es decir, aquel que sea sensible va a tener la característica de ser generoso, y el que tenga esta característica a favor de su prójimo, esa generosidad lo va a prosperar. Y dice, el generoso prosperará, y el que reanima a otro será también reanimado. Fue lo que hizo el samaritano. Reanimó, ayudó, puso todo a disposición. Presuntos buenos de hoy en día creen que llegar a Dios es necesario pasar por encima de su prójimo. Estos presuntos buenos han llegado a forjar en su particular teología una enorme ilusión. Están convencidos de que pueden ocuparse de las cosas del Señor. Escúcheme en esto. El egoísta, el insensible, está convencido de que puede ocuparse de las cosas del Señor sin haberse dado cuenta de lo que a Dios realmente le interesa. Es que no nos equivoquemos, que estando atentos solamente a las cosas de Dios y no estando atentos a las cosas de los hombres, hemos hecho el papel total. Por eso amarás a Dios con todo tu corazón, vertical, pero también amarás a tu prójimo, horizontal. Hay gente que se quiere ocupar de las cosas de Dios ignorando las cosas de los hombres, ignorando las necesidades de los hombres. Podemos estar en la iglesia y aprender de su palabra, pero si no es llevado al campo de la práctica como lo hizo el buen samaritano, es imposible agradar al Señor. Este error como cristianos es muy común hoy en día. Cristianos exclusivamente verticales, faltándole el sentido horizontal, que es nuestro prójimo. El egoísmo suele tener su propia reflexión personal. Piensan en su propia salvación. Son sordos a los gemidos de aquellos que sufren en las cunetas o viéndolos bajo los puentes o quizás moribundos en las calles. Hermanos de la Mojana, amada Iglesia Semilla de Vida, esta predicación es una motivación para hacer la tercera entrega a los hermanos necesitados de la Mojana, lo cual lo perdieron todo. Como pastor de la Iglesia Semilla de Vida, esta palabra la vamos a poner en la práctica para tener la tercera entrega para ayudar a nuestros hermanos de la Mojana. En una noche, casi a medianoche, veníamos del trabajo. Habíamos cerrado tarde. Ya estábamos en la ciudad de Sincelejo y en la entrada había un hombre, había mucha gente en la carretera. El obstáculo del tráfico era eminente, que algo había pasado. Se oían quejidos de un hombre tirado en la carretera y la moto al lado se lo había llevado un carro. Había muchos espectadores mirando, pero con la sensibilidad de los ojos cerrados. Se escuchaba el quejido del hombre, pero había muchos espectadores que sus pies no corrían a ayudarle. Los trabajadores que iban conmigo dijimos, iba un pastor esa noche y dos ayudantes míos, y cogimos al hombre y lo montamos en la camioneta. Unos gritaban que lo dejáramos ahí hasta que llegara la policía. Yo pregunté, ¿ya llamaron la ambulancia? Nadie decía sí. Otros decían, no se ha llamado a nadie. Insensibilidad total. Cuando nosotros llegamos no sabíamos qué tiempo tenía el hombre de estar tirado ahí, bañado en sangre, porque el accidente fue grave. Lo montamos en la camioneta y lo metimos detrás del platón y lo trajimos hasta el hospital de acá de la ciudad de Sincelejo. Cuando llegamos a urgencias, estaba un policía allí y me dijo, no se vaya, porque si usted lo atropelló, usted tiene que responder.
Es algo parecido al sacerdote que se quería contaminar, qué iban a decir, o iba a quedarle este hombre que había sido herido porque lo habían robado, quedarse en las manos de él muerto, o de pronto le iban a echar la culpa a él. Y el policía, yo le dije, me sonreí y le dije, no, nosotros lo que hicimos fue ayudarle. Tuvimos unas condiciones horribles y lo traímos. Me preguntó, ¿tienes testigos? Toda esta gente que viene aquí son mis trabajadores. El hombre se sonrió, ayudó a bajar, porque primero me preguntó a mí, en vez de coger y ayudar al moribundo que venía en el platón de la camioneta. Después que se sonrió y que confirmó su capricho insensible, que primero teníamos que seguir ayudando para introducirlo o meterlo hasta la urgencia, fue que se vino a mover. Hasta el sol de hoy no sé si murió, no sé qué pasó. Espero en el Señor que este hombre se haya salvado. Amada iglesia, voy a contar una historia de un hombre que era fotógrafo llamado Kevin Carter. Este hombre, miren lo que hizo un fotógrafo profesional. Se acercó a unos 500 metros, cubierto por unos arbustos, y empezó a tomar fotos a un niño desnutrido que no tenía ni fuerza para poder caminar y que trataba de llegar a un lugar donde las Naciones Unidas repartían comida. Miren la insensibilidad para buscar trofeos con la mejor foto del año. En vez de salir a ayudar al niño, lo que hizo fue tomar fotos. Le llamó la atención a Kevin Carter que cerca donde estaba el niño prácticamente arrodillado sin fuerza, un buitre se situó cerca del niño que estaba casi inmóvil y agachado. Carter tomó entonces la foto que le iba a ganar, el buitre esperando que el niño muriera para comerlo. Esta foto más adelante le dio el premio al señor Kevin Carter, un premio de fotografía informativa, el premio Pulitzer. A partir de ese momento, de esa escena, empezaron dos versiones que él tuvo que sufrir. La primera, las críticas de sus propios colegas sudafricanos, de que no esperó casi unos 20 minutos a que el buitre saltara sobre el niño. Esperó por 20 minutos para ver si el buitre saltaba sobre el niño para seguirle tomando fotos. Estas críticas de que el buitre saltara sobre el niño con tal de tomar una gran foto, insensibilidad, y que no hizo nada por ayudar. La segunda cosa que desgarró los segundos comentarios fue que Carter se defendió diciendo que por recomendación de la ONU no podía tocar al niño por un posible contagio y que trató de espantar al buitre. Eso fue la excusa que él dio. Y que no supo qué pasó con el niño porque tuvo prisa por regresar a la pista para tomar la avioneta. Insensibilidad. Ahí no hay amor hacia el prójimo. En una emisión de radio con público presente en Johannesburgo, un hombre joven que le espeta a Carter en su propia cara, le gritó en su propia cara. Ese día en Sudán habían 2 buitres. Este hombre le gritó en su propia cara: Carter, ese día en Sudán habían 2 buitres. Uno tenía una cámara y eres tú. Y el otro era el animal que estaba esperando que el niño muriera.
amor o indiferencia. Sin duda que esta indiferencia de Carter y las críticas que recibió le trajeron consecuencias. Su novia lo dejó, sus deudas aumentaron, la foto del buitre le seguía atormentando. Su nuevo trabajo de prestigio en la empresa donde trabajaba quebró. Y su mayor error, y tal vez lo que indujo a tomar una decisión drástica, se metió en su carro, cogió una manguera, la conectó al carburador del carro, se encerró y definitivamente el gas, el humo, hizo lo que tenía que hacer. El monóxido de carbono hizo el resto. Lo encontraron muerto y a su lado un escrito que decía: me siento perseguido por mis memorias vividas de niños hambrientos. Amada iglesia, amor o definitivamente hacia nuestro prójimo indiferencia. La iglesia del Señor tiene como su máximo ejemplo a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el mejor buen samaritano. ¿Qué dio Jesús? Dio su vida. ¿Qué dio Jesús? Dio todo. Por alguien que estaba muerto en delitos y pecados, por unos que estábamos sentenciados a una muerte eterna, y Él, como el buen samaritano, pagó con su vida y con precio de sangre la culpa que nosotros teníamos. Jesús es el buen samaritano encarnado, muerto y resucitado para salvación nuestra. La redención es la gran parábola del ser humano moribundo que somos tú y yo, teniendo junto al camino. Estamos tendidos junto al camino, que ha visto como alguien que se hacía solidario con él hasta el punto de dejarse y quitarse la vida en una cruz, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Jesús de Nazaret el mejor ejemplo de como buen samaritano, como el buen ejemplo de sensibilidad por un mundo que estaba perdido. Y con su muerte hallamos perdón. Maestro, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Ama al Señor con todas las fuerzas de tu vida, pero también ama a tu prójimo de la misma manera. No con lamentos ni con palabras, sino que la iglesia del Señor está llamada a la acción a favor de los necesitados. Esa es la invitación. Esa es la reflexión. Este es el desafío que nos deja esta pequeña reflexión, esta pequeña predicación en esta noche. ¿De qué está inundado nuestro corazón? ¿De qué está inundado tu corazón? ¿Cuál es el amor? ¿Eres sensible ante la necesidad de los demás o indiferencia total? Con esta predicación, amada iglesia, terminamos la serie llamada Los 10 Mandamientos, que nos las enseñaron desde que estábamos como niños en la primaria, y lo único que hicimos fue aprendiéndolas de memoria, pero nunca nadie nos enseñó cómo se practicaban los 10 mandamientos con nuestro prójimo. Quiero que cierres tus ojos y oramos al Señor, y de seguro que tenemos que decirle: Señor, perdona nuestra indiferencia. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por hablarnos. Gracias por tu misericordia, Padre. Jesús de Nazaret, en esta noche nos autoexaminamos
pero muchas veces hemos hecho el papel de levitas y de sacerdotes, con la indiferencia ante los necesitados. Y tenemos muchas excusas, porque pensamos, Señor, que lo que tenemos, si lo damos, nos vamos a quedar con nada o no nos va a alcanzar. Pero eso es mentira, Dios. Siempre que damos, tu palabra dice que el que le da al pobre le presta al Señor, y que tú pagas y pagas bien. Dios, en esta noche te pedimos perdón por estos corazones duros ante la necesidad de mi prójimo, por esa insensibilidad ante los necesitados. Padre, es algo que debemos de determinar y de tomar decisiones en nuestras vidas, que de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de ti, es para nuestra familia, es para el sustento de nosotros, pero también para ayudar a los necesitados. Padre, te pedimos perdón, y esta palabra nos deja la tarea de volvernos sensibles ante la necesidad de aquellos que están ante nuestro alrededor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que al ser escuchada será llevada al ejercicio, a la práctica. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Hay una luz en los cielos, hay un sutil resplandor, como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios. Hay una luz en los cielos, hay un lucero de paz, hay una estrella que brilla dichosa, como queriendo anunciar que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén. Hay una luz que se esparce, que lleva su claridad, que aunque las sombras inunden la tierra, trae esperanza y verdad. Hay una luz, una señal, hay un humilde portal, hay una luz, se oye un cantar pleno de felicidad, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey en Belén.
poderoso de un grito de júbilo.